Llama. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el siglo XXI. Nos encontramos con el embajador de Venezuela, Alfredo Murga, para conocer algunos detalles que en breves instantes va a ofrecer a la prensa nacional. Veamos. En primer lugar, de la salud del señor presidente Chávez, que seguramente, como todos pudieron observar, ya el presidente está en Venezuela, ya anunció el fin del ciclo de su tratamiento de radioterapia. Espero que todos lo pudieron ver a través del sistema de medios públicos de Venezuela, incluyendo la televisora transnacional Telesur. Incluso ha salido en otras televisoras internacionales como CNN. El presidente está en una franca recuperación. Ya había tenido varias intervenciones públicas en la cual pudiéramos apreciar efectivamente que el señor presidente está en pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales y está en pleno proceso de recuperación. Nosotros queríamos hacer, gracias por su amable asistencia, pero queríamos en definitiva que ustedes transmitieran a sus lectores de todo el pueblo dominicano que tanto se ha preocupado por la salud del presidente Chávez, que el presidente ya está en pleno proceso de recuperación, no ha dejado nunca de gobernar, ha estado pendiente del Consejo de Ministros, ha firmado recursos, ha tomado decisiones administrativas. El presidente no ha dejado nunca de gobernar a la nación a través del Consejo de Ministros y de los distintos órganos del poder público venezolano. De tal manera que con esto queremos salir al paso a una campaña una campaña internacional que pretende tergiversar la verdad y hacer ver que el presidente no está en plenas condiciones físicas como para enfrentar no solamente el proceso de la administración pública venezolana, sino el próximo proceso electoral. De tal manera que ya repito, hemos visto al presidente, lo hemos visto plenamente recuperado. Y el presidente, además de eso, según todos los sondeos de opinión que hoy podemos esbozar, no solamente esta que es apenas seguramente una de las empresas que más en profundidad tiene un balance de la situación, no solamente de la situación electoral, sino de la situación política y económica de la República Bolivariana de Venezuela, sino el conjunto. No existe en Venezuela ninguna empresa, incluso las empresas vinculadas a la oposición, no existe en Venezuela, repito, ninguna empresa que no dé ganador al presidente Hugo Chávez en las próximas elecciones del 7 de octubre. Todas oscilan la ventaja del presidente Chávez entre 20, 25 y algunas colocan a 30%. La ventaja del presidente Chávez sube el candidato de la oposición. El presidente Chávez supera el 60% de respaldo y de reconocimiento a su gestión política. Pero lo que es más importante es que la inmensa mayoría de los venezolanos reconocen la labor de las misiones sociales. Por cierto que la oposición tradicionalmente se ha opuesto a las misiones sociales, a todas las misiones sociales. En vista del éxito y del respaldo popular que tienen las misiones, Barrio Adentro, Mercal, Barrio Adentro 2, 1 y 2, Pedeval, la misión Vivienda. La misión Vivienda es la última de las grandes misiones implementadas por el presidente Chávez. Va a consistir en algo así como 250.000 viviendas para los venezolanos. Próxima a terminarse este número el año que viene. Bueno, la oposición se ha visto obligada a reconocer el éxito y la importancia de las misiones. Y ahora presuntamente ya no están en contra, sino que ahora proponen una ley de misiones. Como si eso no estuviese recogido en la Constitución. En la Constitución está recogida la obligación del desarrollo económico y social por parte del gobierno. Pero además de eso, la valoración del desempeño del presidente Chávez es absolutamente, infinitamente superior a la del candidato de la oposición. La oposición pretende crear un estado de confusión
utilizando el poder que tienen los medios de comunicación privados, incluso los medios de comunicación internacionales, porque de esa campaña se hace eco algunas agencias de noticias internacionales y la cadena CNN, que como ustedes saben tradicionalmente es adversaria de nuestro gobierno. De manera que nosotros hoy en día esta información se la podemos hacer llegar a sus correos electrónicos profusamente para que tengan ustedes oportunidad de hacer cualquier otra pregunta que quieran precisar. Esta es una información, este es un análisis en profundidad que para cualquiera de ustedes que quiera, valga la redundancia, profundizar la situación, va a estar a la orden en sus respectivos correos electrónicos para cualquiera que quiera hacer un análisis más en detallado de esta situación, va a estar a la orden. Yo termino, antes de que ustedes puedan preguntar, solamente haciendo énfasis en el aspecto de las organizaciones políticas. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido del presidente Chávez, tiene más de 30% en porcentaje de simpatía y militancia. Y el otro partido de la oposición que le sigue, que no es exactamente el partido de Capriles Radosky, aunque también es un partido que apoya a Capriles Radosky, que es el viejo partido Acción Democrática, que tiene apenas el 1.2%. De tal manera que nosotros no nos cabe la menor duda que lo que vamos a obtener el 7 de octubre es no solamente una nueva victoria, sino una victoria mucho más contundente de las que ha tenido el presidente Chávez en los últimos 12 años. Bueno, sí, yo te agradezco tu pregunta. Tendría que ver exactamente por crear un estado de confusión. Ya lo han hecho en otras ocasiones, ya lo han intentado en otras ocasiones. No lo han logrado producto de porcentajes tan altos como este. Tú aquí ves, por ejemplo, 57% como el Dante Chávez, 21% Enrique Capriles Radosky. Tiene que ver con el intento de crear un estado de confusión. Intento. A nosotros no nos preocupa el hecho electoral por las razones que he dicho ahorita. Nos preocupa, sí, que la oposición venezolana no es una oposición democrática. Nos preocupa que la oposición, que ya ha intentado en dos ocasiones ha intentado golpe de Estado, un golpe de Estado militar, y otra vez intentó un golpe de Estado económico, el sabotaje petrolero, el llamado sabotaje petrolero, que le costó a la nación más de 20.000 millones de dólares. Nos preocupa eso. Nos preocupa que la oposición venezolana, repito, no es una oposición democrática, siempre busca un camino distinto al camino electoral y siempre, frente a esta inconmensurable realidad, está buscando pretextos para tomar un camino que no sea el camino electoral. Por eso es que intentan crear un estado de confusión y un estado de una pretendida ingobernabilidad del país, cosa que no existe en Venezuela, como refleja este y otros estudios. Sí, bueno, fíjense, esa actitud de Uribe, eso es una cosa insólita, eso no se ha visto nunca en la historia de las relaciones entre los estados latinoamericanos, que un expresidente, en este caso Uribe, pretenda hacer campaña en contra de un presidente, en este caso Hugo Chávez, que también es candidato, desde la frontera. Eso es un absurdo, eso no se ha visto nunca, eso es una locura, que lo único que indica es el estado de desesperación de la oposición venezolana, que va a solicitarle apoyo a Uribe. Con respecto al lamentable asesinato de un ciudadano que cumplía funciones de escolta de Capriles Radosky, bueno, es un hecho lamentable, pero es un hecho aislado. No tiene nada que ver ni con la actitud, ni con las
conductas del gobierno. Nosotros tenemos una denotada campaña contra el crimen organizado, pero efectivamente la oposición, y ustedes lo saben mejor que yo, se puede hacer cualquier cosa con un medio de comunicación. Una verdad puntual se puede transformar en un hecho colectivo. Y esa es precisamente la intención de la oposición, y por eso que nosotros estamos permanentemente informando de la situación para evitar exactamente el sistema de el intento de confusiones que pueda crear la oposición. Señor embajador, hay grupos de oposición del presidente Chávez que le quieren someter a un examen médico compuesto por una junta médica para determinar si está en capacidad de dirigir el gobierno venezolano, el Estado venezolano. ¿Qué tan factible pudiera ser? Fíjate, el presidente Chávez es uno de los pocos jefes de Estado, para no decir el único, que padeciendo una enfermedad, el primero que la reconoce es el propio presidente. Porque el primero que anunció el tipo de enfermedad que tenía y el tipo de tratamiento que requería fue el presidente. Si no, eso no se hubiese sabido. Era imposible. Sin embargo, el presidente, que le gusta ser honesto con su pueblo y con la opinión pública mundial, fue el primero que dijo cuál era su enfermedad y cuál era el tratamiento. No fue la oposición, fue el presidente quien lo dijo. El presidente ha venido en el transcurso de casi un año informando primero del sistema de la quimioterapia y luego del procedimiento de la radioterapia en las dos ocasiones en que ha tenido que ser sometido a intervenciones quirúrgicas. Así lo ha dicho, ha anunciado con antelación cuáles son las intervenciones que ha recibido, y hace aproximadamente 5 semanas o mes y medio, el conjunto de médicos venezolanos que tratan al presidente Chávez dieron una información pormenorizada del tratamiento, de las consecuencias y del estado de salud del presidente Chávez. De manera que esa es una maniobra más de la oposición para tratar de desvirtuar la realidad de la enfermedad del presidente Chávez, que, repito, está en plena recuperación y que ha culminado exitosamente el ciclo de la radioterapia. Sí, ¿cómo no? Sí, a mi me interesa conocer cuál es la situación actual de la deuda con Petrocaribe y sobre ese proyecto que se anunció de la ampliación de la capacidad de la refinería de petróleo, luego que ustedes forman parte de esa empresa. Bueno, empiezo por lo último. Nosotros tenemos, junto con, por supuesto, las autoridades del Ministerio de Hacienda, con la propia funcionariado de Refidonza, un conjunto de planes que van a ser desarrollados sistemáticamente. Parte de esa planificación, que está siendo evaluada desde el punto de vista técnico y financiero, es las inversiones futuras de PDVSA en Refidonza, que, como ustedes saben, ahora es una empresa mixta dominicano-venezolana, 51% dominicana, 49% venezolana. Eso es un plan en pleno desarrollo, está sistemáticamente analizado tanto por funcionarios dominicanos como por funcionarios venezolanos. En esta misma semana viene una delegación técnica de PDB Caribe para continuar profundizando esos análisis. Se trata de inversiones muy fuertes, inversiones no solamente en materia financiera, sino en materia tecnológica, que es necesario ir evaluando con cierta profundidad. Pero, en todo caso, República Dominicana puede contar, siempre va a poder contar con el respaldo financiero y tecnológico de la industria petrolera venezolana para ayudar al desarrollo de Refidonza. Y en relación a la deuda, yo lo he dicho en otras ocasiones, pero no es mal, siempre es bueno recordarlo, nosotros mantenemos también un permanente monitoreo de lo que es la deuda de República Dominicana con Venezuela. Algo así como un poco más de $2.000 millones en este momento. Es una deuda contraída en términos solidarios y cooperativos por parte de Venezuela, y en la próxima cumbre Petrocaribe, que se va a realizar en los próximos meses, ya afortunadamente tenemos la buena noticia de la salud del presidente Chávez, o sea que en los próximos meses muy probablemente el presidente Chávez convoque la cumbre Petrocaribe. Se va a discutir la conformación del Fondo de Desarrollo
Económico y Social Petrocaribe. Ese es un fondo que va a venir a consolidar la deuda de todas las naciones que forman el Acuerdo Petrocaribe con Venezuela para producir el desarrollo de proyectos, de planes de alto impacto social, haciendo énfasis en salud y en educación. De tal manera que en los próximos meses vamos a tener una fórmula de financiamiento de proyectos vinculados sobre todo a la salud y educación, en la cual República Dominicana va a poder utilizar la deuda que tiene con Venezuela. Esa delegación de técnicos que estaría viniendo en la próxima semana, en esta semana al país, ¿qué vendrían a profundizar? ¿De qué tratarían a nivel tecnológico? Bueno, vienen entre otras cosas a precisar los programas de desarrollo de Refidonza, a precisar cuáles son las áreas en las cuales PDVSA va a invertir financiera y tecnológicamente y a contribuir con el plan de desarrollo de la propia refinería dominicana. Se dice que hay unos presos que están en la cárcel de la planta de Venezuela que están pasando necesidades emocionales y todo eso. Entonces, ¿qué van a hacer a favor de eso? Fíjate, el tema del sistema penitenciario es un tema que durante los años de la Cuarta República fue un tema sumamente abandonado. Por primera vez, Venezuela tiene un ministerio dedicado al régimen del sistema penitenciario. Un ministerio que se va a dedicar precisamente a trabajar el tema de los ciudadanos que están privados de libertad. Lo que ocurre en la planta es que la planta es una institución penitenciaria que está en el centro de la ciudad, muy vieja, tiene 50 años. El gobierno tiene planeado desde hace algún tiempo, hace unos 2 o 3 años, la eliminación de ese centro porque está en un sitio completamente inconveniente, rodeado de residencias privadas, trasladar esos internos a un sitio mucho más seguro y mucho más conveniente en las afueras de la ciudad, que es donde debe estar. Bueno, ha sido utilizado también para manipular la opinión pública y en este momento varios de los cabecillas de pandillas internas han tratado de impedir el traslado. Sin embargo, el ministerio lo está haciendo de la manera más pausada, con mucha calma, utilizando primero el diálogo y no la violencia para evitar las muertes que tradicionalmente se dan en estos casos. En las próximas horas va a ser desocupado y eliminada esa cárcel, van a ser trasladados a una institución mucho más humana y mucho más eficiente. Muchas gracias a ustedes. El embajador de Venezuela, Alfredo Murga, informa que la República Dominicana adeuda a este país más de $2.000 millones contraída por el Acuerdo de Petrocaribe. Para el Siglo XXI, José Torres.